Hola a todas, todos, todes. En principio agradezco mucho a la organización por haberme invitado a participar en este Congreso Nacional de Derecho Procesal Garantista y quiero ocupar el tiempo que me han asignado para hablar de las reformas judiciales desde una mirada del cuidado. Yo a mi ponencia la titulé Hacia una administración de justicia basada en el cuidado, y esto porque quisiera recuperar la conceptualización que existe en el feminismo alrededor de la división sexual del trabajo, ¿no? El trabajo productivo como el trabajo remunerado y el trabajo reproductivo como el trabajo no remunerado. ¿En qué sentido quisiera proponer una mirada desde esa conceptualización? En sentido que creo que al interior de las estructuras judiciales podemos encontrar esta misma división del trabajo, y me parece que es una de las cosas que ha generado enormes resistencias en las últimas décadas a las reformas procesales concretamente. ¿Por qué digo esto? Porque entiendo que al interior de los sistemas judiciales muchas veces caemos en el error de creer que lo único que es trabajo es la producción de la sentencia o la producción del dictamen, como que todo lo que podría hacerse equivalente a lo que entendemos como tareas de cuidado no es visto como trabajo. ¿Y qué es lo equivalente? Escuchar, comunicar, explicar, contener, bien tratar, en definitiva. Los sistemas judiciales no se caracterizan por ser sistemas amables, amorosos con las personas que concurren en búsqueda de respuestas, sino que más bien se caracterizan por ser bastante expulsivos, y el trámite que generamos alrededor de los procesos posibilita o disminuye esa característica expulsiva. Digo, si una persona concurre a hacer una consulta, ya la mesa de entradas como sinónimo, como símbolo del organismo judicial es la primera barrera, pero tiene una barrera anterior, que es que muchas veces debe concurrir su representante legal a buscar respuestas a un tribunal, ni que hablar de las barreras para llegar a quien va a tomar en definitiva la decisión. Una persona que está litigando un caso rara vez le ve la cara a una jueza o a un juez. Entonces me da la sensación de que toda la nueva organización que se plantea, sobre lo que voy a hablar muy brevemente, viene a romper esas barreras históricamente construidas para expulsar o mantener a raya a los usuarios y usuarias del sistema judicial. Pero esa construcción creo que está muy vinculada a esta idea de que el único trabajo que se realiza al interior del sistema judicial es el trabajo jurídico técnico, la producción de dictámenes, la producción de sentencias. Todo lo demás es como una cuestión secundaria de la que no nos tenemos que ocupar. Y ese no ocuparnos de todo lo demás es lo que lleva, desde mi punto de vista, a que los sistemas judiciales atraviesen desde hace décadas una crisis de legitimidad que hoy en día resulta abrumadora. Poca gente estaría dispuesta a decir que tiene confianza en el sistema judicial. Entonces, yo creo que un sistema judicial o una reforma judicial de este siglo tiene que ser una reforma judicial que en principio deje de dar respuestas y empiece a escuchar las preguntas, es decir, una reforma que vea dónde están las críticas sociales, que se haga cargo de esas críticas y que empiece a buscar caminos para tratar de generar estructuras organizacionales acordes con el siglo XXI. Es innegable que todas las tareas que tenemos al interior de la Administración de Justicia en este siglo no eran tareas originalmente pensadas para la estructura judicial. La estructura judicial surge para ocuparse, lo voy a decir muy sintéticamente, pero básicamente de conflictos patrimoniales entre iguales, entre varones.
Luego viene el discurso de los derechos humanos, luego viene el discurso del acceso a la justicia, y en la actualidad tenemos que trabajar con perspectiva de derechos humanos, con perspectiva de acceso a la justicia, con perspectiva de género y con una mirada puesta en la identificación de las situaciones de vulnerabilidad específica en los conflictos para tratar de generar determinados equilibrios al interior del proceso que permitan a las personas un litigio en igualdad, un acceso a una respuesta en igualdad. Entonces, para esas obligaciones que tenemos en la actualidad, hay determinadas estructuras que quedaron viejas y hay determinados métodos de trabajo que también quedaron viejas. Entonces, ¿qué necesitamos para pensar en una justicia basada en los cuidados? En principio, creo que necesitamos mirar a la administración de justicia como un sistema completo y no como islas independientes. Aquí yo creo que la justicia civil en la actualidad es mucho más relevante que la justicia penal en la necesidad de las reformas. Al interior de los procesos penales hemos avanzado hacia sistemas orales, públicos, contradictorios, inmediatos, pero la mayor cantidad de conflictos que ingresan a los sistemas judiciales ingresan a las justicias no penales, a las justicias civiles, a las justicias laborales, a las justicias de familia. Es allí donde creo que debemos poner el eje de intervención en pensar reformas desde esta mirada, desde una mirada que aporte al cuidado. ¿Y qué es una mirada que aporte al cuidado en concreto? En primerísimo lugar, eliminar la justicia del trámite que está tan vinculada con el expediente, ¿no? Las demoras, los litigios sobre la forma, todo lo que posibilita una comunicación estrictamente escrita, donde rara vez generamos reunión de las partes y sus representantes para conocer sus intereses y sus posiciones. La justicia del trámite tiene que ser disminuida y en lo posible eliminada, y tenemos que enfocar nuestras energías en pensar permanentemente cuándo estamos tramitando y cuándo estamos dando una respuesta o tomando una decisión. Parte de esta justicia, esta división sexual al interior de la justicia que les planteo como base de análisis se da en cómo contamos las estadísticas. Muchas veces ponemos números súper elevados de determinadas actuaciones que hemos realizado, pero no nos detenemos a pensar que muchas de esas actuaciones no son una respuesta, sino que son una forma de avance de un caso. Y en realidad lo que nosotros deberíamos contar es cuántas respuestas concretas le damos a la ciudadanía que le significan un cambio con relación a la situación conflictiva que planteó de origen. Entonces, la justicia del trámite tiene que ser puesta en crisis, tiene que ser identificada y tenemos que ser autocríticas y autocríticos en cuándo estamos propiciando el trámite y cuándo estamos propiciando, yo contrapondría, la justicia de la decisión. En segundo lugar, asumir la oralidad como método de trabajo. Hoy me parece que es indiscutible que es el mejor método para eliminar la justicia del trámite. La oralidad con significado, la oralidad significativa, no la audiencia en reemplazo del escrito como una nueva forma ritual de realizar las cosas, sino la audiencia en la que se convoca a las partes, en la que se las escucha, en las que se identifican sus posiciones y en las que se les otorga una decisión y se les comunica clara y sencillamente cuáles son sus posibilidades al interior del proceso puntual y en el momento específico en el que se encuentran del proceso. La oralidad para eso es mucho más útil, gasta menos papel, es más ecológica, entonces que todavía nos sigamos preguntando si hace falta un sistema oral, cuánta oralidad, toda la oralidad posible. Toda la oralidad posible. En pleno siglo XXI, con los recursos tecnológicos que tenemos, que no tengamos procesos enteramente orales, a mí me parece que es una falta. En tercer lugar, cambiar la organización hacia esta justicia del cuidado. Necesitamos abandonar la organización feudo que tenemos tan instalada, no solamente a nivel de judicatura, de ministerios públicos, de defensorías, con pequeñas islas que no se comunican, y apoyar el trabajo de gestión
de la conflictividad también desde el punto de vista administrativo. Las oficinas judiciales han funcionado muy bien en muchas provincias de nuestro país y tenemos que aprender esa dinámica de organización y gestión. Y como ya se me está acabando el tiempo, porque estaba mirando para el costado porque tenía allí el cronómetro, creo que también hace falta pensar seriamente en la incorporación del juicio por jurados en todos los procesos judiciales. Hay que ver las formas, hay que ver las dinámicas, el tipo de conflictividad concreto en el que van a intervenir, pero me parece que es sumamente relevante en una justicia democrática del siglo XXI que la ciudadanía tenga participación en la resolución de los conflictos. En definitiva, cuando un caso termina llegando a un juicio en cualquier materia, es que hay una disputa de fondo de valores y que les abogados nos sigamos arrogando la facultad de decir los valores comunitarios en esta época y bajo estas perspectivas que tenemos que trabajar, me parece que es egoísta y que no suma a la construcción de una justicia igualitaria, legítima y democrática. Por eso el juicio por jurados es una gran deuda pendiente en la mayoría de las provincias del país y en la mayoría de los procesos judiciales del país, y es una forma inigualable de escuchar otras voces. Así que la incorporación del juicio por jurados me parece que también forma parte de mirar a las reformas judiciales desde una visión del cuidado. Muchísimas gracias, ha sido un gusto estar con ustedes y quedo al pendiente de las preguntas o intervenciones que puedan haber.